buenas, en este nuevo video vamos a estar conversando acerca de trigonometría, es un tema para noveno año. Si bien en el canal ya hay una lista de reproducción que voy a colocarla en la caja de comentarios o aquí arribita en las tarjetas, esa playlist de trigonometría se enfoca en ejercicios. En este video lo que voy a hacer es hablar de la teoría. Voy a colocar en este triángulo, recordemos algunas cosas del triángulo rectángulo. Este cuadrito de aquí abajo indica que este es el ángulo recto. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Por lo tanto, los otros dos ángulos, voy a ponerle aquí abajo alfa y a este de arriba le voy a poner beta. Alfa y beta deben sumar 90 grados también. Recuerden que los tres ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados. Si ya tengo un ángulo de 90, quiere decir que los otros dos también van a sumar 90. Por lo tanto, alfa y beta solo pueden ser ángulos agudos, ángulos que miden menos de 90, porque si uno de los dos midiera 90, esto ya no sería un triángulo. Ok. Ese concepto debe tenerlo claro usted. Alfa y beta siempre serán ángulos agudos y entre los dos suman 90 grados. Ahora, vamos a asignarle letras a los lados de este triángulo. Tenemos este cateto que le voy a poner A, luego al cateto de acá le voy a poner B y a la hipotenusa le voy a poner C. Y vamos a hablar ahora de un par de conceptos que usted debe manejar. Tengo el ángulo alfa, voy a imaginar, este ángulo de aquí es alfa. Tengo cateto A, cateto B e hipotenusa C. Al cateto A le vamos a llamar cateto opuesto a alfa. Cateto opuesto a alfa. Ese es A. Y a B le voy a llamar cateto adyacente a alfa. Vamos a ver. ¿Cuál es el cateto opuesto? Si ustedes notan, alfa es un ángulo que está formado por B y por C, ¿cierto? B y C forman el ángulo alfa. Entonces, el otro lado que no compone el ángulo, que en este caso sería A, va a ser el cateto opuesto. Básicamente esa es la idea de cateto opuesto. Y cateto adyacente es el cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa. Así tenemos el ángulo beta. ¿Quiénes forman el ángulo beta? El lado A y el lado C, el cateto A y la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto a beta es el lado B y el cateto adyacente es el lado A. ¿Por qué es importante esto de los catetos? Bueno, porque ahora vamos a hablar acerca de razones trigonométricas. Una razón es una división. Una razón es una división. Entonces, cuando hablamos de razones trigonométricas, vamos a hablar acerca de divisiones o razones que nos van a relacionar dos lados del triángulo. ¿Cuáles son esos lados? Los catetos y la hipotenusa. Un cateto con la hipotenusa, el otro cateto con la hipotenusa y los dos catetos entre sí. Hay 6 razones trigonométricas, pero en este video hablaremos de 3 razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. No confundir tangente con la tangente de un círculo, una recta tangente, sino que es una razón trigonométrica. Ok. Otro detalle importante es que seno, coseno y tangente siempre están relacionadas con un ángulo, ya sea con alfa o con beta. Normalmente no se relacionan con el ángulo de 90 grados, aunque el ángulo de 90 y más de 90 sí tienen seno, coseno y tangente, pero por ahora vamos a hablar de seno, coseno y tangente en el contexto de alfa y de beta. Entonces, el seno de un ángulo, voy a ponerle cita y vamos a ver la abreviatura mejor, sen y al ángulo cita. Siempre va a ser el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Esa es la fórmula de de seno de cita. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa.
Si el ángulo cita es alfa, pues podríamos decir seno de alfa es opuesto a entre hipotenusa C. Eso lo vamos a ver ahorita. Coseno de un ángulo, le pongo cita para decir cualquier ángulo, puede ser alfa o puede ser beta. Uso otra letra griega para decir cualquier ángulo. Va a ser cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente, que esta es la abreviatura, tangente de un ángulo, va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas son las relaciones. Algunos usan, o como mnemotecnia, hacen una sola palabra y dicen seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa, tangente es opuesto entre adyacente. Y así usted no tiene que aprenderse todas las fórmulas, se aprende una sola palabra, o usted puede buscar su propia mnemotecnia. Hay varias mnemotecnias, usted puede buscar en internet. Hay varias maneras de aprenderse estas formulitas. Es importante sabérselas para no estar dependiendo de una ficha o de estar viendo las fórmulas, porque usted se lo puede aprender y debería manejarlo así rápidamente. Entonces ahora vamos a buscar el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. ¿Cómo buscamos seno de alfa? Recuerden que las tres son razones, o sea, son fracciones o divisiones. Y habíamos aprendido una palabrita para acordarnos de cómo es. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto e hipotenusa. Aquí está alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Los catetos son A y B. El opuesto es A. Y la hipotenusa es C, opuesto entre hipotenusa. Luego tenemos coseno de alfa. Según la fórmula, coseno de alfa es adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? B. B dividido entre la hipotenusa, que es C. Una forma fácil de acordarse es que el seno y el coseno siempre serán divididos entre la hipotenusa. Entonces usted solo tiene que recordar que seno es opuesto y coseno es adyacente. Ya sabe que los dos son entre hipotenusa. Y la tangente es como agarrar este y dividirlo entre este, dividir A entre B, o sea, porque dice tangente es opuesto y adyacente, el opuesto es seno y el coseno es adyacente, entonces es como dividir A entre B, o sea, opuesto es A y adyacente es B. Y esa es la manera de calcular seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con beta, seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. ¿Qué sucede aquí? Igual son tres divisiones, ahora beta es este ángulo. Ya el opuesto, porque acuérdense que vamos primero a seno es opuesto entre hipotenusa, ya el opuesto no es A, el opuesto de beta es B, entre la hipotenusa C. Coseno, adyacente entre hipotenusa, el adyacente de beta es A y la hipotenusa es C. Tangente de beta, tangente es opuesto de beta, que es B, entre adyacente de beta, que es A. Y así se calcula con cualquier ángulo, no importa que el ángulo esté vuelto de cabeza, que esté de una forma o viendo para otro lado, este es el mismo razonamiento. Ahorita vamos a hacer ejemplos, un ejemplo con números. Ahora yo quiero que noten algo interesante. El seno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo beta, si ustedes lo ven. Es decir, si tengo alfa y calculo el seno, automáticamente estoy obteniendo el coseno del complementario. ¿Se acuerdan de los ángulos complementarios, los que suman 90? Siempre el seno de un ángulo va a ser el coseno de su ángulo complementario. Igual aquí, coseno y seno. Es lo mismo, el seno de un ángulo es igual al coseno
del otro ángulo agudo. Y tangente, van a ser a la inversa. Tangente es A entre B en uno y B entre A en el otro. Eso es una curiosidad. Si usted saca seno, coseno y tangente de un ángulo, ya tiene seno, coseno y tangente del otro ángulo. Solo intercambia seno con coseno y a tangente le da vuelta a los catetos. Vamos ahora a un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un triángulo donde nos van a dar, voy a escribirlo aquí, nos van a dar los catetos y la hipotenusa. Entonces, ahora nos piden encontrar seno, coseno y tangente. Pero si notan aquí, tenemos dos ángulos que no son alfa y beta, son zeta y gamma, creo que se llama esta letra. Entonces voy a poner aquí zeta, zeta y zeta. ¿Okay? Y acordándonos que el seno, coseno y tangente son divisiones. Seno es dividir opuesto entre hipotenusa. Aquí está el ángulo zeta. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es 12. ¿Y quién es la hipotenusa? 13. Vamos con coseno de zeta, adyacente, dice aquí, adyacente e hipotenusa. El adyacente es 5 y ya sé que la hipotenusa es 13. Y ahora puedo tomar este y este para hacer tangente. 12 entre 5. O lo puedo ir a buscar. ¿Quién es el opuesto? El opuesto de zeta es 12 y el adyacente de zeta es 5. Y ya lo tengo, 12 entre 5. Ahora vamos con seno, coseno y tangente de esta otra letrita. ¿Okay? ¿Qué sucede aquí? Aquí está el ángulo. Recuerden que yo les dije que puedo tomarlos de aquí de una vez. El coseno de zeta es el seno de gamma y el seno de gamma es coseno de zeta y a tangente le doy vuelta nada más. Pero como estamos practicando lo de ver el opuesto y ver el adyacente, vamos a hacerlo aquí. ¿Quién es el opuesto de gamma? El opuesto de gamma es 5. ¿Quién es el adyacente de gamma? El adyacente de gamma es 12. Recuerden que son los catetos los que se toman. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es 13. Tanto en seno como en coseno se dividen entre la hipotenusa. Y luego el 5 y el 12 se ponen aquí. 5 y 12. Entonces, si ustedes notan, esto se sigue cumpliendo. Se intercambian aquí y a estos se les da vuelta, ¿verdad? El de abajo va para arriba y el de arriba va para abajo. ¿Okay? Entonces, así se tienen cuando son números. Voy a hacer otro video para explicar cómo encontrar el ángulo, porque aquí estamos encontrando la relación seno y coseno y tangente, las relaciones, las razones, pero no estamos encontrando la medida del ángulo y sí se puede encontrar. Entonces en otro video les voy a hacer ejemplos de cómo encontrar un ángulo o un lado si me dan dos medidas, pero eso será en el siguiente video. Así que estén atentos ahí al canal, suscríbase, compártalo, active la campanita para que apenas suba el video usted esté al tanto.